después de la intervención de ayer de la fiscal, ha dicho, estoy dispuesta, el médico me ha dicho que puedo someterme a estos procesos políticos del juicio al que ella ha denominado narcojuicio. ¿Cómo le ha caído, por un lado, el anuncio de la fiscal diciéndole a la Asamblea retomemos nomás el proceso de fiscalización, y por otro el que ella le haya puesto la etiqueta de narcojuicio a este proceso, presidente? Bueno, para ser breve en esto, efectivamente ella anuncia el día de ayer, nos ha mandado un comunicado a la Asamblea y en el comunicado es muy claro que ella ya está con la condición de salud. No voy a entrar en detalles porque los datos personales son reservados, que ya está en la condición de salud para que se reanude el juicio político que estaba suspendido. Por lo tanto, lo que le toca hacer a la Asamblea es reunir al Consejo de Administración Legislativa, regresando del receso, y aprobar, retirar la suspensión y enviarlo a la Comisión de Fiscalización para que sea tratado una vez que culmine el juicio que se está ventilando en este momento. Como están las cosas, yo no le voy a pedir al presidente que actúe como una suerte de pitonizo ni nada por el estilo, pero este proceso podría derivarse en una situación similar o parecida por la configuración de fuerzas que hay dentro de la Asamblea a lo que sucedió con Gabriela Sommerfeld, o digamos, usted prefiere ser más prudente, más conservador en eso y esperar que los procesos se lleven adelante de acuerdo a los tiempos. Mire, yo creo que es pública la posición de las diferentes bancadas, tanto la bancada del PCC como la bancada de Construye, como la bancada del gobierno. Hemos sido frontal en nuestras declaraciones de que no apoyaremos ese juicio político. Por lo tanto, no vemos cómo va a haber los 70 votos para sancionar a la señora fiscal cuando llegue su momento. Ahora, yo le quisiera insistir en este hecho, presidente. La Comisión de Fiscalización ha emitido un comunicado rechazando esa declaración de la fiscal, denominando a este proceso como narcojuicio, porque lo que uno entendería es que en la Asamblea hay narcoasambleístas, o de que esta es una narcoasamblea, y que si bien, como decía nuestro invitado anterior, esta es una declaración política de la fiscal, no deja de ser la fiscal, y es una persona que tiene mucha información y que tiene en sus manos procesos judiciales. Espero que solo sea una declaración política y que dentro de la declaración política no hayan más cosas que se ventilen, porque sería vergonzante para el país. Eso es todo lo que le puedo decir al respecto. Presidente, el Partido Social Cristiano ha tomado ya la decisión, se llevó adelante el proceso de elecciones primarias y ha decidido que sea usted quien se proponga como candidato presidencial acompañado de Dayana Pazley, los dos en una condición especial porque son legisladores, van a tener que renunciar a sus cargos para aquello. ¿Cómo fue el proceso? Coméntenos un poco las discusiones, las conversaciones, el debate interno, la opinión que le dio a usted el abogado Nebot, entre otros. Bueno, mire, primero y antes que nada, recuerde usted que nosotros habíamos mencionado al país hace varios meses atrás, alrededor de 4 meses atrás, queríamos con candidato. O sea, eso no es ninguna sorpresa para nadie. Lo segundo, ¿por qué lo hicimos? La experiencia a nosotros nos demostró que es la única forma que nuestras propuestas concretas de cambio positivo se conviertan en una realidad y no se queden en promesas de campaña. Entonces, cuando hicimos alianzas en el pasado, porque los que vinieron para las alianzas prometían y se comprometían en su momento a respaldar las tesis. Aquí lo importante es la tesis que nosotros hemos planteado, como usted ya la conoce, ya la voy a ir sobre ella, se cumpla cuando se sea presidente. En base a eso decidimos hace más de 4 meses atrás ir con candidato propio. Dayana Pazley me complementa muy bien, es una persona que tiene mucho conocimiento en cuanto a desnutrición infantil, pasó la ley de pancita llena, ha luchado contra la violencia de las mujeres y el femicidio. Amiga no está sola, el programa fue muy exitoso, es una persona que trabajó muy bien en la parte ecológica, sobre todo en la utilización de plásticos de un solo uso, y además tiene pues una familia que ustedes conocen como medios de comunicación que está ligada a la educación. Su padre ha sido rector y canciller de algunas universidades y ella conoce muy bien el tema educativo. Entonces creo que nos complementamos muy bien. Es una persona leal, es una persona que yo me siento muy cómodo al lado de ella. Nosotros sí respetamos mucho la dignidad de la mujer. Yo sobre todo respeto mucho la dignidad de la mujer. Siempre he pensado que
no es que detrás de un hombre hay una gran mujer, sino al lado de un hombre hay una gran mujer y detrás de una gran mujer hay una gran familia, y la dignidad de la mujer hay que respetarla y que no vuelva a pasar lo que está sucediendo ahora actualmente. Obviamente la contienda electoral, tendrá que pasar mucho tiempo para que las candidaturas empiecen a cuajar. Primero, el hecho de tener y contar ya con una papeleta definida. De momento hay 17 precandidaturas, pero lo cierto es que el nombre de Henry Kronfle, así como algunos otros, como Carlos Rabascal, como el propio José Serrano, Pedro Granja, tienen, de acuerdo a las encuestas que han circulado en los últimos días, intenciones de voto bastante marginales, presidente. ¿Ustedes qué expectativa tienen? Digo, uno se mete a una contienda electoral con la intención de ganar o de lograr algún objetivo. En el caso de ustedes, ¿cuál es el máximo objetivo? Más allá de decir, sí, yo me meto para querer ganar, pero va a estar muy complicado con un Noboa que tiene una intención de voto, según comunica Lisa, de más de 30, con el correísmo teniendo un voto duro que supera el 25%. Es decir, la pelea es cuesta arriba para el Partido Social Cristiano y para su candidatura en particular. No lo creo. Y déjeme decirle por qué no lo creo, porque tenemos un partido muy bien estructurado, tenemos bases a nivel nacional, tenemos un voto duro del partido muy bien estructurado, y además tenemos una propuesta que cuando la conozca la gente que la ha ido conociendo, nosotros fuimos los únicos que presentamos una propuesta en el momento que aceptamos ser candidatos, los demás no. Imagínense qué falta de respeto llegar al país, proponerse como candidato a través de una tienda política y no decirle al país qué es lo que va a hacer como candidato. Nosotros hemos sido claros en materia de seguridad, y déjenme explicarle esto que es lo más importante. Mano dura contra la delincuencia, que siempre ha sido nuestra tesis, el uso de las armas de manera pertinente y legal, de las armas de fuego, para poder combatir la delincuencia, la destitución de jueces y fiscales corruptos que debiendo sancionar a los delincuentes no lo hacen, ¿ya? Y seguiremos combatiendo lo que hemos hecho siempre, el femicidio y la violencia contra la mujer. Y los delitos, por supuesto, violación, homicidio, extorsión, secuestro y robo tienen que terminar. Nosotros hemos tenido una propuesta muy clara en ese aspecto, y en el ámbito económico, porque los dos problemas, usted sabe, principalmente son el ámbito de la seguridad y el ámbito económico, no solamente no poner más impuestos, sino quitar algunos y reducir otros. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho que no se van a pagar IVA en los productos de la canasta básica. En la canasta básica son 359 productos y 208 pagan IVA, ¿no? Por ejemplo, el detergente, el jabón para lavar, el papel higiénico, la crema dental, el café soluble, entre otros, shampoos, gaseosas. Le puedo decir a muchos productos que hoy pagan IVA, vamos a poner 0 IVA para los productos de la canasta básica, 0 IVA para los insumos médicos, hoy los pañales, los bloqueadores solares, las jeringuillas, las gasas, el esparadrapo, las mascarillas, los guantes, etcétera, pagan IVA. Imagínense, bien 0 IVA para los productos de insumo y herramientas y equipos agrícolas. Hoy los machetes, las palas, los picos, los instrumentos de poda, todo eso paga IVA, las bombas de fumigación. Entonces, vamos a devolverle a la gente el dinero para que lo tenga en su bolsillo. Nadie mejor que el ciudadano sabe administrar el dinero en su bolsillo. Vamos a hacer crecer la economía a través de que la gente pueda gastar más teniendo el dinero en su bolsillo, y bajando los impuestos vamos a generar mayor recaudación porque nosotros apostamos al crecimiento económico. Entonces, créamelo que cuando la gente vaya calando este mensaje, que es totalmente viable, cero demagogia, y aquí las cosas se van a hacer, nosotros lo que prometemos cumplimos y lo vamos a cumplir porque nosotros no somos mentirosos como otros que mienten y dicen lo que van a hacer, y por eso no creamos más alianzas que no sean, digamos, de respaldo de tesis per se, y entonces podemos sacar adelante al país y a la economía, incrementándole a la gente su poder de compra a través de todas estas medidas que vamos a hacer. ¿Y qué va a ser un eventual gobierno del Partido Social Cristiano y de Henry Kronfle con respecto del rol del Estado a partir de la inversión pública que ha estado tan venida menos en los últimos años y que prácticamente se ha congelado? Es sin duda, así como el sector privado, importantísimo motor económico, la inversión pública también, la construcción de carreteras, de puentes, de escuelas, de hospitales. ¿Qué pasaría con eso, presidente? Eso es lo que le vamos a dar prioridad, porque de la deuda hay la deuda interna y la deuda externa. La deuda interna es la que hay que darle prioridad, justamente en la construcción de obras y servicios de infraestructura vial, de salud, de educación, de seguridad. Por supuesto que se va a atender la deuda externa, pero no con prioridad frente
a la deuda interna. Usted no puede tener gente muriendo o gente enferma y pagando al tenedor de bono, que muchas veces es nacional disfrazado de extranjero. No es que estoy diciendo que no se vaya a cubrir esa deuda. Pasará esa deuda en segunda prioridad. La primera prioridad es atender la deuda interna en seguridad, en salud, en educación, en infraestructura. Entonces hay que priorizar. El presupuesto general del Estado no puede ser un mecanismo de ingresos y de pagos, un estado contable en donde siempre los ingresos son menores que los pagos. El presupuesto general del Estado tiene que ser un mecanismo de desarrollo. Mire usted, hoy, y esta fue una de las cosas también que lo motivan a uno a correr en la carrera presidencial para cambiar las cosas, hoy uno de cada $100 que entrega el ciudadano lo recibe en obras y en servicios de infraestructura pública. Uno de cada $100. ¿Hasta cuándo esto? Discúlpeme. Y usted dice la inversión extranjera. La inversión extranjera, Colombia y Perú nos ganan inversión extranjera y no tienen el dólar como moneda. Nosotros teniendo el dólar, que lo hace atractivo a la inversión, porque hay estabilidad monetaria, no hay diferencial cambiario, no tenemos la inversión, porque lo demás no funciona. Es que nada funciona. Mira, los sectores productivos, la agricultura, la ganadería, la pesca, los artesanos, el turismo, hable con todos los sectores, todos están deprimidos. El Banco Central reportó una recesión, inclusive en la economía ecuatoriana. Tenemos que tener mucho cuidado. Esto tiene que manejarse bien, no puede seguir manejándose como se está manejando. Si usted hace lo mismo, no va a obtener nunca resultados diferentes. Presidente, por un lado, en las izquierdas hay un proceso de diálogo, ahí no sabemos qué es lo que va a pasar, medio conflictivo el diálogo en el sector de las izquierdas. En las derechas no hemos visto ningún intento de diálogo, pero podría ser que en algún momento se establezca algún puente y se lleve adelante algún proceso de alianzas. Está por un lado el Partido Social Cristiano con Henry Kronfle, está Creo con Francesco Tabacchi, está Suma con Jan Topic, está Construye con Cucalón, está Avanza con Tillería, está Amigo con Cueva y está Daniel Noboa por ADN. Es decir, tan fraccionado puede estar el espectro de la izquierda como también el espectro de la derecha, y acá solo hay 13.700.000 electores. ¿Cómo ve usted ese proceso y si cree que hay alguna posibilidad de sugerir una alianza en las derechas también? Sobre la tesis, porque aquí no se puede seguir gastando $99 sobre $100 que recibe el gobierno del pueblo en cosas que al pueblo no le interesan. Hay que gastar lo que al pueblo le interesa. Tenemos que focalizar los subsidios, los pequeños agricultores, hable con ellos, los ganaderos, los pescadores artesanales, la gente que consume gas en bombona, el transporte público. Todas esas son cosas que tienen que seguirse subsidiando, pero en cambio no se puede seguir subsidiando, por ejemplo, a contrabandistas de combustible o empresas que se amparan en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y otros incentivos para hacer inversiones que no las cumplen, no las hacen rápido y no generan el empleo y obviamente tienen beneficios tributarios por eso. Entonces, la tesis es lo que tiene que ir. Cuidado, la tesis. Y de ahí que nosotros hacemos un llamado para que la tesis sea la correcta, porque si el país sigue haciendo lo que se está haciendo, no hay sector que funcione en este momento. Por favor, le ruego, hable. Quizás el sector de supermercados y el sector de farmacias. Los demás sectores están súper deprimidos. Entonces, los que sí conocemos el sector productivo del Ecuador y el tejido social, sabemos que el país no puede seguir en esta ruta al abismo. Ya estamos en el abismo. ¿Cuánto más nos vamos a hundir en el abismo? Esa es la pregunta. Y por eso es que hay que tomar una decisión de cambiar este tipo de cosas, de tener soluciones a los grandes problemas que sean radicales y poder realmente resolverle al pueblo lo que necesita: seguridad, empleo, salud, educación y obra de infraestructura, por supuesto. Pero parecería que para el gobierno las cosas sí están funcionando. Fíjese que ayer en una entrevista el ministro de Finanzas ha dicho que la expectativa es que la economía del Ecuador crezca a 1.6, 1.9, no recuerdo bien el dato, por un lado. Por otro, en tema de seguridad, ayer durante una cumbre en la ciudad de Guayaquil, el presidente Noboa y la ministra Palencia han dicho que en materia de seguridad están logrando grandísimos resultados. ¿Cuál es la visión suya con respecto de lo que ha sido hasta el momento estos 9 meses de gobierno del presidente Noboa, tanto en el manejo de la economía como de la seguridad, que como usted bien decía, son los dos problemas que más aquejan a la gente? Mire, cualquiera puede hablar cualquier cosa y cualquier estadística, cualquier cosa también se puede modificar de cualquier manera. Pero el pueblo sabe lo que está pasando, el pueblo sabe lo que está sucediendo, el pueblo siente lo que está pasando y está sucediendo. Al pueblo no se lo engaña. Yo siempre he dicho, la voz del pueblo es la voz de Dios. Mire usted,
en los índices de los países latinoamericanos con más homicidios. De latinoamericanos, el Ecuador el primero, 44.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. El mes de julio se declaró quizás el mes con más violencia en la historia del Ecuador por muertes cada 100.000 habitantes. Esa es la realidad. Lo demás, olvídese, pues el papel aguanta cualquier cosa. Esa es la realidad. Entonces, cuando usted habla con los sectores productivos y la plata ya no alcanza, y por un lado le dicen que ha bajado la canasta básica, y por el otro lado todos sabemos lo que han subido los productos, por eso nadie puede engañar que los productos están por las nubes. Ha subido más del 5% la canasta básica, y usted lo sabe, en el menor de los casos, y teniendo un segmento de productos dentro de ella. Entonces, las cuestiones son muy graves, ya las cosas ya no aguantan más. La gente está realmente asfixiada en los impuestos, no tiene dinero en su bolsillo, no puede salir a comprar, las empresas no venden, no recaudan, no pagan al fisco, entonces cae la recaudación tributaria, no invierten, entonces no se genera empleo. Los estudiantes no van a las universidades, no pueden estudiar lo que quieren, no hay cupos en las universidades, cuando hay un cupo lo quieren obligar a estudiar lo que no quiere. Entonces, ¿hasta cuándo esto? Discúlpeme, ¿hasta cuándo un Estado en donde las cosas no funcionan? Y como le digo, $1 de cada $100, escúchese bien, $1 de cada $100 regresa al ciudadano del presupuesto general del Estado. Es una vergüenza esto, hay que cambiar el modelo completamente, total, absoluto. Por eso le digo aquí, los grandes problemas necesitan soluciones radicales. Hay que cambiar el modelo completo del Ecuador. Así no podemos continuar. Mire, en 187 años de la República, la deuda fue de $42.000 millones. En los últimos 7 años ya vamos por 80 y pico de mil, 82.000, 83.000 millones de dólares. Es decir, en los últimos 7 años se ha duplicado la deuda de los 187 años anteriores de que se fundó la República. Entonces, imagínese, entonces dígame usted, en poco tiempo estamos en 100.000 millones, 120.000 millones, ¿hasta cuándo este endeudamiento? ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Más impuestos? Entonces, para todos estos economistas que se creen sabios de que hoy cuidado la demagogia, hay que subir más impuestos, están locos, discúlpenme que se lo diga, aquí hay que bajar los impuestos, crecer la economía, dar los incentivos, atraer la inversión, reglas claras, transparentes, pocas reglas, no muchas reglas, quitar el entrampamiento del Estado y poder hacer que la juventud ya no migre, la juventud que tiene conocimiento migra y la otra también migra porque no tiene dónde estudiar. ¿Hasta cuándo este modelo? Disculpa, ¿hasta cuándo? El país no aguanta más. El problema, presidente, es que, fíjese, Noboa dijo lo mismo en campaña, que él iba a cambiar, que no iba a subir impuestos, que iba a abaratar el costo de la vida, y terminó haciendo todo lo contrario. Yo le preguntaba, ¿cuál es su opinión con respecto de lo que han sido estos 9 meses de gobierno? Porque empezó el país viendo, incluso con otras expectativas, la buena relación que había en un inicio entre Ejecutivo y Asamblea, y después eso poco a poco se fue deteriorando hasta que la gente empezó a ver un lado que no conocía del presidente Noboa. Correcto, no estamos de acuerdo. Por eso es que hemos hecho una propuesta formal, pública, concreta y transparente. Y perdónenme, es increíble que los candidatos que se van ahora a candidatizar para los ciudadanos que se van a candidatizar para la presidencia de la República, es realmente increíble que ni siquiera digan qué es lo que piensan hacer. Nosotros somos de los pocos, los únicos que hemos dicho exactamente lo que queremos hacer. Los demás no han escuchado esos discursos. Y el primer acto de corrupción, déjeme decirle, porque esto hay que ser claro, es candidatizarse a un puesto en donde uno no tiene conocimiento ni sabe cómo hacer las cosas. Aquí veo candidatos que de la noche a la mañana aparecen en la palestra pública nuevamente, que no lo hemos visto en 8 años, en 4 años. ¿Cuáles son las cartas credenciales que le han entregado al Ecuador? ¿Cuál es la experiencia? Es que esto no es un juego, ir para la candidatura de la presidencia de la República. Por eso hay que ser muy serio con los grandes problemas que tiene el país. Es una barbaridad ver gente que en su vida ha administrado absolutamente nada y no ha entregado una carta credencial a la sociedad, no le ha entregado una respuesta a la sociedad en absolutamente nada, y están de candidatos a la presidencia de la República. Mire, nuestra propuesta es clara. Como yo le digo, 0 IVA a los canasta básica, todos los productos de la canasta básica, a los insumos médicos, a los insumos agrícolas, 0 IVA al turismo por 5 años, reducir el IVA general del 15 al 12%, y espero cuando termine el gobierno poderlo poner al 10%, para hacer crecer la economía, apuntar la inversión nacional extranjera, priorizar el pago de la deuda de lo nacional, en seguridad, en salud, en educación, en infraestructura, sobre el pago de los tenedores de bonos, que como digo, muchas veces son
disfrazados de internacionales cuando son tenedores de bonos nacionales. Entonces, hay que darle una prioridad. El presupuesto general del Estado no puede ser un listado de ingresos y egresos, un listado contable, tiene que ser un mecanismo de desarrollo. Ya no vamos a poder permitir por ningún motivo que uno de cada $100 vaya al pueblo en obras y en infraestructura pública. Eso se tiene que acabar. Entonces, hay cosas radicales que hay que hacer, sabemos cómo hacerlas, y ya por eso, volviendo a su pregunta inicial, hemos decidido hace más de 4 meses atrás ir con candidatos propios, porque cuando los candidatos venían para las alianzas y nos decían, nos gusta la tesis de ustedes, la prometían, llegan al poder y se olvidan. Yo le decía, veníamos de un periodo en el cual el Ecuador estaba yendo de tumbo en tumbo, ¿no? Con Guillermo Lasso se plantea la muerte cruzada como una salida para darle oxígeno al país, y llega Noboa. Usted hace un momento decía, el país no está para más improvisación, y lo que parece que fue con Noboa es justamente eso, que llegó alguien demasiado joven, con mucha improvisación, sin haber hecho una presentación muy lucida en la Asamblea durante su periodo como legislador, y ¡pam!, terminó siendo presidente. Ahora hay quienes coinciden en el hecho de que este interinazgo de Noboa, por cómo van las cosas, con 4.733 muertes violentas en lo que va del año, ha terminado siendo una oportunidad perdida para el país. ¿Usted coincide con eso? Perdóneme, totalmente coincido que es una oportunidad perdida para el país, porque yo no veo un gobierno de casi 2 años como un interinazgo. Por lo menos se deberían de poner todas las acciones en el camino correcto y comencé. No les voy a pedir que me dé un cambio en 2 años, pero sí que nos dé la tranquilidad que el país está caminando en el camino correcto. Eso es lo más importante, fundamental, y eso es lo que no vemos. Mire, aquí no se trata del gobierno de los amigos, aquí se trata del gobierno de los más probos, aquí no se trata de la primera chamba, aquí se trata de experiencia, porque el país ya no aguanta más, no hay un minuto que perder. Cuidado, el equipo tiene que ser de primer nivel, gente con mucha experiencia, gente con especialidad en el área que trabaja, gente que le ha probado a la sociedad ser una persona transparente, honesta, proba, con conocimiento, y que la gente a la gente le genere confianza a ese servidor. Aquí no es el gobierno de los amigos, perdónenme, y esto de que hay 2 Ecuadores, aquí hay un solo Ecuador, señor. Aquí no hay un viejo Ecuador, un nuevo Ecuador, cuidado esto sea el peor Ecuador. Aquí tenemos que tener un solo Ecuador en donde la gente más proba, que tenga la energía, como yo digo, de la juventud y la fuerza, pero que también tengan los años de experiencia, porque aquí ya no estábamos para experimentar por ningún motivo. Ese nuevo Ecuador que forma en sus filas a Lucía Jaramillo, a Paola Jaramillo, ex socialcristianas, a Esteban Torres, ex socialcristiano, y que después ha terminado descargando incluso en su contra. Muy nuevo no es, ¿no? Bueno, yo no estoy diciendo que todos sean nuevos, algunos no lo son, pero en general, mire los ministros de Estado, en general, y no todos, porque hay ministros muy buenos, pero le digo, esto es una cuestión de gente proba, de gente con experiencia, jóvenes sí, pero usted puede ser joven y tener bastante conocimiento y algo de experiencia, y está muy bien, está excelente. Yo creo en la juventud, creo mucho en la juventud, pero tenemos que tener mucho cuidado en que no sean los panas, los amigos, la primera chamba, o sea, esas cosas hay que tener mucho cuidado. Pero esa juventud no le ha decepcionado a usted, presidente, con actitudes como por ejemplo la de Esteban Torres, que era su compañero de bancada durante el periodo anterior. Bueno, son casos puntuales, por supuesto, pero mire, a la gente eso no le interesa, ¿verdad? A la gente lo que le interesa es ver cómo, mire, cuando usted abre la refrigeradora, si que tiene refrigeradora en su casa y no hay comida, sale en el bus y se le llevan el celular, a un familiar suyo la violan, su mamá no tiene diálisis porque no han pagado los servicios de diálisis en el país y su papá no tiene empleo, a la gente no le interesa cuál es el conflicto entre uno y otro político, pues a la gente lo que le resuelven el problema, hablemos claro. Por eso, mientras unos se dedican a pelear, nosotros nos vamos a dedicar a trabajar. Señor, aquí hay que trabajar y hay que resolver. Presidente, del 13 de septiembre al 2 de octubre es el proceso de inscripción de candidaturas. Es decir, que usted estaría presidiendo la asamblea hasta esas fechas, hasta el 2 de octubre, ¿no? Que es el tiempo máximo. A partir de ahí, yo quisiera una respuesta combinada. Por un lado, ¿cómo deja la asamblea Henry Kronfle? ¿Cómo está la hoja de ruta? Y
su opinión con respecto de la sucesión, porque quien asumiría la presidencia de la Asamblea tendría que ser la Revolución Ciudadana con la vicepresidenta Viviana Veloz. Sí, a ver, rapidito, ¿cómo dejan la Asamblea Henry Confle? Sumamente organizada y ordenada, con una agenda pública que pueda hacer seguimiento en la ciudadanía para que no exista ningún tipo de sorpresas. Eso por un lado. Por el otro lado, 27 leyes aprobadas. De aquí hasta que culmine el 2 de octubre, posiblemente aprobamos 2, 3 leyes más. Podríamos tener hasta 30 leyes aprobadas. Cuando usted ve la configuración de las leyes, la gran mayoría en seguridad, en generación de empleo, en inversión y en los objetivos de desarrollo sostenible para la lucha contra la violencia en la mujer y la equidad salarial. La agenda está publicada, no hay sorpresas. Las comisiones seguirán trabajando las leyes, no hay sorpresas. ¿Qué pasa cuando Henry Confle renuncie? 2 de octubre. Sube inmediatamente Viviana Veloz, primera vicepresidenta, y hay que elegir primer vicepresidente. Esperamos contar con los votos para que sea el primer vicepresidente del Partido Social Cristiano. Y esperamos que esa persona que elijamos no sea una persona que vaya a necesitar licencia en el mes de enero para correr nuevamente para la Asamblea. ¿Por qué? Porque en el mes de enero la presidenta va a tener que pedir licencia y va a encargar al primer vicepresidente, en este caso, si es un social cristiano, nuevamente la presidencia hasta que termine el proceso electoral de la primera vuelta, que es donde se eligen a los asambleístas. Entonces podríamos retomar como presidencia encargada el Partido Social Cristiano, y de ahí la importancia de que esa persona sea una persona que no vaya a correr para que no tenga que pedir licencia y pueda tener encargada la presidencia, mientras Viviana Veloz, que sí va a pedir licencia porque va a poder volver a correr por su circunscripción, haga su campaña y digamos, y salga elegido o no, pero termine el comicio de primera vuelta. Es decir, de acuerdo a lo que usted nos dice, presidente, está clarísima la hoja de ruta, no hay dónde perderse. Lo que se debe resolver es la elección de un primer vicepresidente, que usted dice tendría que ser de las filas del Partido Social Cristiano para que se siga respetando los acuerdos. Por otro lado, yo le quisiera plantear ahí la discusión, porque se está generando una polémica excesiva con respecto de la sucesión en la Asamblea. ¿No será ya hora de dar un salto hacia adelante y dejar de lado todas las diferencias a tales niveles de llegar a un grado de desconfianza tal de que si es Viviana Veloz del correísmo, que no sea ella, y todos los miedos y estos cucos que se generan en los propios medios de comunicación y en los pasillos de la Asamblea? ¿Qué opinión tiene usted con respecto a eso? En los pasillos de la Asamblea no hay cucos. Los cucos los crean ciertos voceros que quieren, usted sabe, hacer polémica de esto. Y en los medios de comunicación sí he visto de algunas opiniones que no comparto, pero que respeto, porque soy una persona respetuosa de la libertad de prensa. Aquí no hay nada. Mire, la presidenta no puede hacer absolutamente nada si no tiene una mayoría. Y la mayoría no la tiene ningún partido político por sí solo. Entonces hay que tener mucha tranquilidad. Aquí acaso la presidenta decide qué hacer o yo mismo decido qué hacer. Busco los consensos, tengo que buscar mayorías, hay que tener los votos. Esto es un cuerpo colegiado horizontal, esto no es un cuerpo colegiado que funciona de otra manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta cosa. La agenda es pública, yo he hablado con Viviana, he trabajado con ella todo este tiempo, estamos muy claros que vamos a continuar con la agenda. La estabilidad de la Asamblea va a seguir, la aprobación de leyes va a seguir como ha venido siguiendo, en muchas ocasiones por unanimidad y otras por una mayoría abrumadora de más de 100 votos. Hemos aprobado leyes recientemente, 2 la semana pasada, fíjense en las votaciones de las mismas, abrumadora votación, y las cosas son transparentes y claras porque están publicadas, y no puede haber locuras y cosas que se inventa la gente. Aquí las cosas son claras, lo que necesita el país, en lo que hay consenso, en lo que se busca mayoría, y por supuesto en priorizar sobre todo las necesidades de la gente. De acuerdo al censo poblacional, la próxima asamblea va a tener un incremento, serán al menos 14 legisladores más que se incorporen, y para eso la pregunta también, presidente, es en tema presupuestario, ¿cuántos recursos más va a requerir la asamblea y si eso lo va a dejar usted ya disponiendo en su periodo? A ver, por supuesto que hemos conversado con el ministro de Finanzas, yo me reuní con él hace pocos días atrás en mi oficina de la Asamblea y he conversado con él de la necesidad de tener los recursos previo a que se instale esa Asamblea de 151 miembros, que es correcto, porque hay que hacer la ampliación del sistema para que esto funcione, y es un sistema que data de muchos años, que las actualizaciones son prácticamente imposibles de hacer y hay que reestructurarlo. Tenemos 3 rutas
para poder hacer este trabajo. Lo hemos explicado con al ministro y esperamos pronto tener una respuesta sobre los recursos que hay que tener para ya comenzar a hacer esa ampliación. No podemos esperar al 14 de mayo del próximo año para recién hacerlo. Ahí ya tiene que actuar la nueva asamblea. Son recursos que tienen que ver no solamente para el pago de sueldos, sino también para, me imagino yo, la readecuación de espacios físicos y oficinas. Estamos hablando de pasar de una asamblea de 137 a 151 legisladores. Olvídese de pago de sueldos ahora, porque más bien hemos recortado la nómina bastante fuerte en materia de la asamblea y seguimos eficientes. Esa es una de las propuestas que yo siempre he dicho. El piponazgo se puede cortar rápidamente. No es justo que los ecuatorianos paguemos con nuestros impuestos pipones, respetando por supuesto siempre la burocracia formal, y nosotros hemos limpiado la asamblea en ese sentido. Entonces los recursos son estrictamente los que estoy mencionando ahora, para poder adecuar a la asamblea para que pueda empezar a trabajar en mayo del próximo año con 151 asambleístas.